CVA como abreviación significa un tipo de ajuste de precio con respecto al crédito. Entonces, hay dos formas de mirar el concepto de CVA. Una forma sería entender como una componente del precio de un producto financiero, como un derivado, o sea, un producto financiero que es transaccionado entre dos contrapartes, como un banco y una compañía, un banco con otro banco. Entonces podemos ver como una parte del precio de la transacción que debida a la probabilidad de la contraparte que no pueda pagar determinados flujos de pagos durante todo el periodo de una transacción. Esa sería una forma de mirar el concepto de CVA. La otra forma es de mirar el CVA como un costo de protección que tiene el banco cuando está transaccionando con su cliente. Entonces, si el banco está transaccionando un derivado con su cliente, si quieres protegerse contra el riesgo de bancarrota o el riesgo del no pago, el banco tiene que comprar un tipo de seguro contra este tipo de evento. Para entender si 2% o 10% es poco o es mucho, tenemos que entrar un poco sobre cómo calculamos el CVA, cómo los bancos tienen que calcular el CVA. El CVA es una composición entre dos mundos, un mundo de riesgo de mercado y un mundo de riesgo de contraparte. El riesgo de mercado básicamente dice que dependiendo de la transacción que tiene el banco con su cliente, por ejemplo, un swap de renta fija, un swap sencillo que tiene con su cliente, por ejemplo, 5 años un swap, durante 5 años el precio del swap varía mucho, ¿okay? Entonces, el swap tiene un comportamiento específico durante los 5 años. Lo que importa en esta componente de riesgo de mercado es lo que el mercado conoce como exposición. Calcular la exposición es como calcular los posibles valores de la transacción durante todo el periodo del contrato. Entonces, eso sería la componente de mercado. La componente de crédito depende básicamente de la contraparte. Entonces, una contraparte A del banco tiene un perfil de crédito diferente de una contraparte B. Y básicamente lo que cambia es la probabilidad de la contraparte no pagar un determinado flujo. Entonces, esas son las dos componentes. Para decir si 2% o 10% es poco o mucho, tenemos que mirar básicamente el tipo de instrumento. Porque hay instrumentos donde si hay distintos factores de riesgo que pueden tener, por ejemplo, una correlación. Imaginamos, por ejemplo, un swap, un cross-current swap, un swap donde se cambian monedas a cada 3 meses o 28 días, como quieran. Si hay una correlación entre los factores de riesgo, significa que si se sube la tasa de interés en México, subió también la tasa en dólares, por ejemplo. Claramente los 2% puede ser muy poco, muy bajo. Pero depende de cómo está la composición de instrumentos dentro del portafolio del banco. Por ejemplo, el banco puede tener una posición como comprada en un swap de renta fija, pero tiene una posición vendida con otro cliente. Entonces las exposiciones son canceladas entre ellas. Entonces, en ese sentido, 2% tal vez no sea tan poco. Pero tiene que definir un tipo de multiplicador, un percentual sobre la exposición. Y la exposición cambia con diferentes tipos de instrumentos.
la exposición para un swap será diferente de la exposición de un forward de monedas o un forward de acciones, que es básicamente la forma con que los bancos tradicionalmente, los bancos más avanzados, trabajan con definición de límites de crédito para sus contrapartes. El abordaje más sencillo sería el banco decir, ok, para un swap yo quiero, el consumo del límite es 10% del notional. Para un forward sería como 15%, por ejemplo. Pero esto no tiene en cuenta cómo cambian los precios de los instrumentos. Entonces, yo creo que la forma más efectiva de definir si 2 o 10% es poco o mucho es de definir un multiplicador sobre la exposición. Porque la exposición es lo que realmente cambia en la componente de mercado.